Hola, soy María de Jesús Chávez Martínez, presidenta fundadora de Fundación de Autismo Tato. Agradezco a Tiendas La Marina esta invitación pues para contar una historia más de vida. Una historia como muchas mujeres, pero ojalá que pueda servir de algo el sufrimiento que vivimos en parte del proceso de nuestra vida. Pues igual que muchas mujeres, yo llevé una vida muy bonita, me casé emocionada, pensando en formar una familia, lo hice, me casé con René Villalobos y pues todo iba muy bien, era una bonita historia. Sin embargo, bueno, pasó el tiempo, tuvimos nuestros hijos, Tato tardó en llegar, Tato era el más grande, 4 años y yo no tenía hijos y todo el mundo, ¿y qué pasa con el hijo? ¿Y qué pasa con el hijo? Por fin llegó. Y cuando llegó, pues una alegría, todo muy bien. Pasa un tiempo, llega el otro hijo, se llevan 2 años y Octavio nace también y pues todo muy bien. Pero empezó esto y yo digo que la vida me ha enseñado que es un crisol de muchos colores. Y esa alegría y esos momentos preciosos, pues a veces son instantes. Y entonces de repente se dio vuelta el crisol y ya empezamos a ver algunos problemas. El comportamiento de Tato era distinto. Yo soy la octava de 12 hermanos, entonces tuve la oportunidad de criar, digamos, a mis hermanos pequeños y yo me acordaba cómo eran mis hermanos y entonces empecé a notar un comportamiento diferente en Tato, que era mi hijo mayor, y pues era muy difícil y cada vez era más difícil, una hiperactividad muy grande, no podíamos ir a ningún lado, era muy disruptivo, ni en las tiendas departamentales, teníamos que sacarlo, mi esposo lo sacaba así pataleando porque él quería el juguete más caro, las cosas más difíciles. Llegaron a detenernos porque él gritaba auxilio, socorro, entonces pues creían que nos lo estábamos robando, ¿no? Entonces pues así fue y poco a poco, ¿y qué tiene? Y no sabíamos qué tenía. Nace Octavio y al nacer Octavio pues vuelve a tener también características parecidas y bueno, es que está imitando al hermano, ¿no? Y entonces igual otra vez hiperactividad, falta de comunicación y qué será. Y pues el juicio de la familia, ¿no? No sabes, mala madre, no sabes educar ese niño, esos niños son voluntariosos y bueno, entonces empiezan a llegar las invitaciones a unas fiestas infantiles y con el letrerito sin niños, porque desde luego los niños causan problemas, ¿no? Y luego pues Tato con problemas sensoriales, le afectaba mucho que golpearan una piñata, que partieran el pastel, en alguna ocasión el pastel le iban a cortarlo y él corre, ¡no! Y se lanza a defender el pastel, pues ya te imaginas cómo nos sacaron, ¿no? Entonces, pues adiós fiestas, adiós reuniones, adiós familia, porque pues juicio, mala madre. Y entonces pues a buscar qué tiene y qué pasa y por qué en las escuelas no me los aceptan y por qué me los sacan de las escuelas y por qué nada, todo en todas, señora, ya no podemos con su niño, lléveselo, ya no puede estar aquí. Y entonces, ¿qué está pasando? Llegamos a ir nos invitaron a Reynosa y ahí a la casa que llegamos era amiga de mi hermano y me dijo ella tenía un bebé en cuna y tenía una discapacidad muy severa y me dijo, oye, ¿tú sabes que tu hijo tiene autismo? Me lo sueltas y yo, ¿qué es eso? Y dice, mira, yo cuando estaba embarazada mi médico, mi pediatra me dijo que yo traía un embarazo mal, que si quería podía abortar y dije no voy a tenerlo, entonces me dijo entonces prepárese y me dio literatura para que viera que mi hijo podía tener algún tipo de discapacidad y entre ellos me dio a leer autismo, dice yo veo a tu hijo que tiene características de autismo. Ese día no dormí, me prestó un libro, lloré y todo, pero finalmente sabía que a lo mejor era por ahí. Encontré muchas características que verdaderamente nadie me decía qué era. Entonces, bueno, pues regreso a Guadalajara, búscale, porque vivíamos en Guadalajara. Y entonces, pues búscale,
un carrusel y carrusel y carrusel, porque médicos, terapeutas, maestras y todo, y nadie atinaba qué era y qué era. Estamos hablando de hace 36 años. Entonces te imaginarás si a estas alturas nos cuesta trabajo encontrarlo, imagínate hace 36 años. Entonces, pues era una desesperanza tremenda. Los médicos no sabían, los que tenían, los maestros tampoco. Entonces yo trabajé en banco y me acuerdo que en algún día el director, bueno, y para entonces el otro niño lo llevo al doctor y me dice, ya tenía yo a mi tercer hijo, que ya en Bambineto, y el doctor muy tierno me dice, señora, evaluó al segundo y me dice, ¿tiene algún otro hijo? Sí, le dije, este bebé. Dijo, pues prepárese, porque a lo mejor los tres son autistas. No, hombre. Ya te imaginarás cómo salí de ahí, porque si un niño es un problema, imagínate tres. Y entonces, y la irresponsabilidad del médico, ¿no? De alertarte de algo que, asustarte, no alertarte, de algo que no iba a suceder. Pero pues no. Y entonces me acordé que el director del banco donde yo trabajaba decía, si un día tienen un problema muy grande, quemen barcas y váyanse a la Ciudad de México. Solo ahí van a encontrar la solución. Dije, este es un problema grande. Y entonces, pues vámonos a la Ciudad de México, y entonces me fui a buscar la solución para el problema de mis hijos. Y pues me encontré nomás calles más grandes, más camino que recorrer, más médicos que buscar, y pues la respuesta era la misma. Los mismos médicos, no sé qué tiene, pero eso sí, todos sabían cobrar, ¿sí? O sea, todos me cobraban. Pues así pasó, hasta que pues tuve la orientación de parte de esta chica que me decía qué era, y entonces con ese tema del autismo ya busqué específicamente. Y así fue como en la Ciudad de México llegamos al Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. El doctor Jorge Coto Moret me recibió y pues ya empezó a valorar a los niños, pero esto te lo estoy diciendo de 4 años. No, el diagnóstico no se da en una entrevista. Entonces en ese inter, ¿qué hacer? ¿Y qué hacer? Luego parece que se vienen las desgracias en cascada, o la misma condición emocional hace que pasen cosas, y mi esposo pierde el trabajo, yo en otra ciudad, él se mueve de ciudad, yo sola con los niños. Entonces eran verdaderos caos, ¿sí? Y con ese resentimiento, porque yo tenía un resentimiento tremendo para la familia, mi familia y la de él. Afortunadamente para muchos los separa un problema de esto, a nosotros nos unió, porque las dos familias, en el miedo de que no sabían cómo actuar con nuestros hijos, los dos nos retiramos de las dos familias. Entonces estábamos solos, y fue muy, muy doloroso esa situación, porque pues yo decía todos los días, ¿qué hacemos? Busqué mucho la salida, decía, pues la salida es, dije, las vías del metro, no hay de otra. Y cuántas veces de agarrados de las manos de mis hijos estuvimos a punto de aventarnos a las vías del metro, porque la desesperanza es muy grande. Entonces yo digo, bueno, ahí aprendí que somos muy fáciles de juzgar, y cuando dicen, ay, tomó la puerta falsa, qué cobarde, no es cierto. No se necesita cobardía, se necesita desesperanza para... Y cuando tú dices, no hay médicos, no hay nada, ¿qué futuro le espera a mis hijos y qué futuro me espera a mí? Pues mejor vámonos. Pero bueno, me detenía el más chiquito y me detenía mi esposo. Dios fue principalmente la mano de Dios que me detuvo para no hacerlo. Y fue cuando me di cuenta que no hay nada más difícil que desaparecer. Yo quería encontrarme una hada madrina que me dijera, desaparece, y ¡pum!, desaparecíamos. Empecé yo ese día a preparar todo, cartas póstumas y todo, porque ese día yo le decía adiós a este mundo. Puse en el departamentito que vivíamos, cerré todas las partes con toallas y todo y abrí las llaves. Llorando me despedí de mis hijos y nos fuimos a dormir, pensando que ya no amanecíamos. Y en la mañana, que despertamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces me muevo a mis hijos y mis hijos se mueven. ¿Qué pasó? Salgo yo así como un poco atolondrada y subo las escaleras, los tanques de gas estaban arriba en la azotea, y en lo que voy subiendo corre el dueño de los departamentos, que era un doctor, y me dice, licenciada, él me dice, licenciada, discúlpeme, anoche tuve que soldar la bicicleta de mi hijo y le cerré al gas. Híjole, sentí así como un marrazo en la cabeza y dije,
Dios no quiere que me vaya. A mí me atormentaba todo el tiempo y yo decía, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa eso? Siempre era una pregunta que me atormentaba mucho. Y ese día cambié el por qué a mí a para qué a mí. Y no se acabó el dolor, cambió otra cosa pero sí le encuentras ya sentido a tu dolor. Entonces dije, ¿para qué? Pues a lo mejor para hacer algo. Y yo decía, ¿qué es lo que más me duele? Lo que más me dolía era ir a una escuela porque yo me atormentaba. Yendo a pararme a las escuelas y ver cómo entraban los niños, todos muy bonitos, muy limpiecitos, y las mamás los dejaban y se iban. Y mis hijos no podían hacer eso. Entonces dije, ¿qué es lo que más me duele? Me duele que no haya un lugar donde ellos puedan ir todos los días, donde sean bien recibidos, donde no los discriminen, donde no les pongan peros porque brincan, saltan, porque no pueden aprender, porque son disruptivos. Entonces dije, bueno, pues ese lugar no lo hay. Y si no lo hay, pues lo hago. Y sí, así fue como surgió Fundación Tato. Entonces dijimos, no se acabó el problema, pero cambió un poquito el sentido, se acabó el sufrimiento, que yo es lo que digo, el dolor nunca se acaba, pero el sufrimiento sí podemos acabarlo. Y cuando muchos papás llegan a la fundación y llegan con tanto sufrimiento, yo les digo, trato de contarles y ojalá que esta relatoría sea no un ejemplo ni nada, sino esta experiencia sirva para que otros papás no sufran tanto, porque el sufrimiento es absurdo. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí. Después de un tiempo, y lo vemos que algunos psiquiatras lo dicen, sufrimos, el 90% de los sufrimientos son inútiles porque no sucede. Uno con el diagnóstico médico que me dieron de los niños, pues yo me imaginaba a mis hijos en un psiquiátrico, con camisas de fuerza, porque cuando me dieron el diagnóstico de los niños me decían, ni siquiera volteó a verme el doctor, simplemente le dijo a la enfermera, póngale que tendrá que ir de por vida a una escuela especial porque su hijo tiene un trastorno mental. No, hombre, pues yo devastada, ¿no? Entonces es muy... Pues ese es el gran problema, la falta de empatía. Yo digo, primeramente la falta de empatía de los profesionales de salud, luego pues de una sociedad que todos dicen, pues pobre de ti, ¿verdad? Pero es tu bronca, es tu bronca y ahí nos vemos. Somos muy empáticos los mexicanos, pero ante grandes desgracias, pero ante una cotidianidad no. Somos indiferentes. Yo digo que el problema más grande cuando nos reunimos las organizaciones de discapacidad, decimos el problema más grande que tenemos es la indiferencia. Todo mundo, nuestros vecinos, nuestras familias, todos dicen, ay, qué pena, te dan una sabadita en el hombro y pues, ay, pues qué pena. Voy a pedirle a Dios por ti. Pero bueno, pues tenemos que salir y ahí vamos, ¿no? Entonces, pues surge la fundación y vamos, la fundación empieza con las uñas y como se puede, con un grupo de padres que vivimos la misma circunstancia, que nos damos cuenta que no hay donde, y aunque sea, pues como sea, con muchas carencias, pero es necesario establecer ese lugar donde nuestros hijos puedan tener relaciones solidarias, donde sean aceptados, donde no sean rechazados y nosotros no suframos ese rechazo. Así surge y bueno, pasa un buen tiempo y después de un buen tiempo de estar trabajando, pues mis hijos crecen y Octavio entra a un programa. Octavio es el segundo de mis hijos, que también tuvo síndrome de Asperger, los dos, Tato y Octavio, confirmados con el síndrome de Asperger, y entonces Octavio entra a un programa de inserción laboral. Y feliz de la vida, él era muy funcional y muy alegre. Y bueno, con eso también se rompen muchos mitos, porque yo teniendo dos personas con autismo eran no completamente diferentes, pero eran diferentes. Y entonces dice uno, pues, ¿cómo? Decía un doctor, hacer un diagnóstico de un autismo es de lo más difícil, porque están en los dos polos. O no hablan, o hablan de más, o son hiperactivos o son hipoactivos, no se mueven, no se quieren mover. Es así de difícil. Entonces así eran Octavio y Tato, hermanos iguales pero diferentes. Y pues entra a trabajar él y todos muy felices, él muy contento. Se abrió Centralia, entró a trabajar ahí en Burger King, una muy buena empresa que yo le estoy muy agradecida porque pues le dio la oportunidad de sentirse útil y de trabajarlo.
Pero al poco tiempo surge una enfermedad terrible que no esperábamos, insuficiencia renal crónica. Ay, Dios mío. Yo ya había asimilado el autismo y ya había dejado pasar ese dolor de una condición distinta, y ahora aparece otra. Y aparece otra que sí es mortal. Diario me decían, pareciera que yo peleaba, bueno, es decir, pelear porque me decían, es que entre causas es mejor ayudar a un niño con cáncer, porque los niños con cáncer sufren, los niños con autismo no sufren. Y entonces, yo decía, ¿cómo no? Hay sufrimiento y todo, y no nomás es, cuando hay un niño en una familia, no es un niño con autismo, es una familia, es que se mueve toda la dinámica, los hermanos, los papás, la familia parental, que causa tantas cosas, ¿no? Y entonces viene una enfermedad, y una enfermedad terminal, es devastador. Y empieza otra vez el peregrinar, y empieza otra vez empiezo como madre otra vez a sufrir la discriminación. De hablar con secretarios de salud, dice, por favor, secretario, ayúdenos, mire, ya ve, yo he ayudado a tanta gente, por favor, ahora ayúdeme. Ay, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que te van a hacer te están engañando al hacerte un trasplante de riñón para el niño? Sí, era la solución, y yo era la donante. No se va a hacer. ¿Por qué no se va a hacer? ¿Cómo se van a desperdiciar recursos en un joven con autismo? ¿Sí? Entonces yo decía, no es posible que a estas alturas sigamos con esa retórica, ¿no? Y entonces pues síguele y con esas cosas. El proceso de Octavio nos llevó a una situación muy dolorosa para volver a exhibir la ausencia de servicios médicos, la ausencia, la carencia tan grande de empatía. Sigo con la empatía, porque pues como tú decías ahorita, o sea, necesitan vivirlo para hacerlo. Tuvimos la suerte de que la legislatura antepasada había 6 diputados federales que tenían hijos con autismo. Y esa suerte hizo que entonces una diputada federal pudiera empezar a mover para que hubiera una ley para la atención de las personas con autismo. Y gracias a eso empezó a hacerse y hacerse. Nos invitaron a todas las asociaciones de toda la República y se logró una ley. Se logró en el 2015 que se hiciera la ley general de atención para el autismo. Y bueno, pues muy padre, ahora llévenlo a los estados. Y así estuvimos trabajando también aquí en Colima para que se llegara la ley aquí en el estado. Pero aún con ley, mi hijo no tenía atención médica. Aún con ley, mi hijo tenía atención, él tenía seguro social porque era trabajador, tenía el ISSSTE por parte de su papá, teníamos seguro popular porque era donde se podía estar para hacer el trasplante, y el médico, el nefrólogo me decía, señora, si me lo llevan a mi consultorio, podría tener mejor atención. Y ahí estoy pagándole en consultorio particular para que de veras él tuviera mejor atención. ¿Y sabes cuál era la mejor atención? Que en el ISSSTE o en el seguro solamente decía, ¿qué pasó? ¿Algún movimiento? No. Bueno, ahí está la medicina, adiós. Ni siquiera volteaba a verlo. Y en su consultorio particular decía, hola Octavio, ¿cómo estás? Le ponía el estetoscopio y le tomaba la presión. Esa era la diferencia. El medicamento era el mismo, el tratamiento era el mismo. Entonces digo, qué indolencia tan grande de los médicos, de los malos médicos, porque no lo dudo que hay buenos médicos, pero hay muchos malos médicos que todavía creen que la salud es un negocio. Y entonces, pues contra esos estoy, porque Octavio tuvo un proceso muy doloroso en algún momento, y lo digo porque tienen que escucharlo, ojalá que algunos médicos lo oyeran. Lo he dicho en algunos lugares, porque cuando un día fuimos y estaba el nefrólogo, señora, ¿qué vamos a hacer? Ya no podemos ponerle la fístula, tendremos que ponérsela en el brazo, porque ya en el estómago ya no la resiste, pero él es autista, se la va a sacar, se va a desangrar, se va a hacer eso y todo. Y yo, doctor, por favor, no me diga eso delante de él. Yo lo volteé a ver y él tenía la cara verde. Por favor, no me lo diga delante de él. ¿Por qué no? ¿No dicen que igualdad? ¿No dicen que los tratemos por igual a las personas con discapacidad? Pues le estoy tratando por igual. Él tiene que ser responsable de su proceso. Entonces te quedas tú, te están haciendo un favor el médico, ¿no? Entonces acepta lo que te diga.
Salimos y en el carro Octavio me dice, mamá, me voy a morir. Le dije, no, hijo, no te vas a morir. Me dijo, ¿me lo prometes? Le dije, sí. Tenía que mentirle para darle esperanza de que tuviera fuerzas para luchar y para salir adelante de su enfermedad. A los 3 meses murió. No le pude cumplir. Entonces, esa es una deuda que tenemos. A mí cuando me dicen que soy muy peleonera en esta área, le digo, no soy tan peleonera. Me regaño yo a mí misma ser tan débil y ser tan suave ante esas injusticias. Todavía hay personas que hasta me felicitan. ¡Ay, felicidades que tienes hijos con Asperger, que son brillantes, que son! Eso es la mala información. Se ha tomado de repente, pues que por ahí películas que son niños superdotados y todo, que tienen habilidades extraordinarias. Sí los tienen algunas, pero no es una generalidad y no compensa la habilidad que pueden tener sobresalientes sobre también la discriminación y en esto que viven, porque aún ser sobresalientes los discriminan. Entonces, pues bueno, esa es la experiencia que hemos tenido en Fundación Tato. Seguimos luchando por tratar de hacer algo. Nos faltan muchos recursos. Creo que podemos hacer más. Este mensaje me gustaría que le llegara a los papás, que no se rindan, que sí hay muchas carencias, pero el amor a nuestros hijos, el valor de que te enseñan el amor incondicional, es el verdadero amor incondicional. No lo vives en ningún otro momento, porque aún a tu hijo regular, a tu hijo normal, le exiges buenas calificaciones y no está. Le exiges buen comportamiento, exigimos todo bueno. Es buen marido, entonces es bien, es buena esposa, es esto. Todo está condicionado, pero con ellos no hay condición. Los aceptas como son, los quieres como son, se porten bien, se porten mal, lo que sea, y ellos también te aman como son. Entonces, debemos darnos la oportunidad a los papás de conocer el amor incondicional que ellos nos ofrecen. Y a los políticos, pues decirles que ojalá que encuentren un punto de oportunidad maravilloso en dar atención integral al autismo, a la insuficiencia renal en niños. Ojalá que las autoridades, hemos pasado 7 de presidentes de la República, N cantidad de políticos, y la constante es la misma, Qué bueno que cada vez es más visible. Ahora ya tenemos una ley, ya tenemos un comité. Actualmente está en Colima diferente la situación, no es hace 30 años. Ahorita sí ya una mamá ya sabe dónde, ya hay lugares donde asistir, ya hay más alternativas médicas, sigue habiendo muchas carencias, pero ya tenemos esa desesperanza es menor. Entonces, pues ahora sí ya no se vale que los papás digan no sé a dónde ir, qué hacer. Lo que hace falta es exigir más y que sea contundente. Yo quisiera que una vez le dije a un secretario de salud, Tato tenía 20 años y me dijo, calma señora, paciencia. Y le dije, doctor, mi hijo tiene 20 años, ¿cuánta paciencia? Ahorita Tato tiene 36 y todavía estoy en paciencia señora, ¿no? Entonces, ojalá que fuéramos un poco más impacientes los papás y no de manera arbitraria, pero sí exigir que se le dé la atención como debe ser. Todo eso ya lo viví, no me lo han platicado, lo he vivido, y entonces pues esa es la experiencia de Fundación Tato. Tenemos una buena experiencia ha sido una oportunidad de conocer a mamás maravillosas. Yo tengo una relación con mamás de otros niños que las quiero como mis hermanas, o a mis hermanas hasta se ponen celosas que las quiero más que a mis hermanas, porque vivimos una circunstancia igual. Entonces, pues, ojalá que esta historia no sea una historia, es una historia más como cualquier otra, pero que lleve el mensaje
de que podamos abatir el sufrimiento, podemos unirnos todos los papás que tenemos esta situación, podemos presionar un poquito más a que se le dé importancia a la atención como debe ser y pues bueno, soy María de Jesús Chávez, fundadora de Fundación de Autismo Tato. No sé por qué estoy aquí, pero aquí estoy.